¿Cómo controlamos entonces a los microorganismos? Dijimos que los podemos eliminar o inhibiendo su desarrollo. Y eso después lo vamos a ver un poco más al detalle, cómo algunos fármacos logran inhibir el desarrollo de los microorganismos. Pero hoy nos vamos a centrar en el proceso de esterilización. ¿Qué es la esterilización? Es el proceso mediante el cual se efectúa la completa destrucción de los microorganismos. Los dispositivos clínicos y quirúrgicos pueden servir como vehículo de transmisión de agentes infecciosos. ¿Qué quiere decir esto? A mí a veces me pasa que yo puedo tener un espéculo, un estetoscopio, ¿sí? Y sobre todo ahora lo que está pasando en estos días, ese material médico puede servir como vehículo de transmisión. ¿Qué quiere decir que sea vehículo de transmisión? Que sea a través del cual se propaga el agente infeccioso. ¿Ah? El agente infeccioso queda sobre esa superficie y cuando el médico va de un paciente al otro, lo transmite si no hace una adecuada desinfección de ese producto. Y ahora vamos a ver un poco cómo entra en juego la esterilización. Entonces yo ahí voy a definir que un producto esterilizado se mantendrá indefinidamente estéril si está sellado de forma adecuada, lo cual es obviamente muy difícil de lograr y por lo tanto todas las esterilizaciones tienen vida útil, o sea, tienen determinado tiempo en el cual se da la caducidad. A partir de ese momento, siempre y cuando la bolsa, el envase esté sellado, hasta ese día yo digo que el producto es estéril. A partir de que se dio el vencimiento, necesito evaluar cómo procedo, si se reesteriliza, si se descarta, ¿sí? Pero teóricamente diría que un producto esterilizado se mantendría indefinidamente estéril si está sellado de forma adecuada, cosa que es muy difícil de lograr, pero no tendría por qué tener ningún agregado de ningún microorganismo. Entonces, cuando yo me enfrento a la esterilización, digo, ¿qué esterilizo? ¿Qué tipo de materiales puedo esterilizar? Bueno, puedo esterilizar acero inoxidable, todo lo que entra al bloque quirúrgico, todo lo que son pinzas, todo eso se esteriliza. Látex, ¿sí? Guantes, textiles, hay tipos de telas que son necesarias esterilizar, plásticos, vidrio, algodón, líquido. Por ahí no tengo problema. Pero ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué pasa con este tipo de productos? ¿Son todos iguales? No, son distintos. Y por lo tanto van a poder ser sometidos a condiciones diferentes. Entonces, antes de empezar a ver los métodos de esterilización propiamente dicho, vamos a ver el ciclo de la esterilización. Habitualmente, generalmente, en un hospital, en un sanatorio, yo tengo la utilización de los productos médicos, ya sea dentro de un blog, en una consulta médica. ¿tá? Una vez que se utilizan, este material sucio es transportado. ¿Por dónde? Por un circuito donde solo se transporta material sucio. Yo no puedo mezclar los flujos. El material acá es sucio. ¿Tá? ¿Hasta dónde se transporta? Hasta un área especial en la cual está preparada para que ingrese material sucio. Muchas veces ingresa por troneras, ¿tá? Que son pequeñas esclusas por las cuales solo puede ingresar un producto, pero yo como persona, si quiero ingresar, a veces no puedo hacerlo, solo entra el material, de tal manera que yo me asegure que tenga un flujo en una dirección. Y en ese sector que está preparado, se hace la limpieza de desinfección, ¿sí? Va a depender mucho del material para ver qué tipo de limpieza o desinfección se haga. Si ese material, por lo general, se hace una inspección visual, ¿tá? Y luego se hace esa limpieza o desinfección, que puede ser como ponerla en lavadoras automáticas, que vienen a ser grandes lavavajillas, ¿no? Especializados para hacer el lavado de estos productos.
también me va a pasar que hay productos que no resistan esas altas temperaturas o ese tipo de limpieza, y entonces puedo llegar a tener que hacer una limpieza, por ejemplo, con ultrasonido. ¿Qué es lo que hace la limpieza con ultrasonido? Determina determinados movimientos que ayuda a que el material se pueda desprender, ¿sí? Voy a ser muy grosera con lo que voy a decir y capaz que a alguien no le cae muy bien, pero bueno, de un bloque quirúrgico vienen restos de tejido humano, puede venir un dedo, esas cosas se dan habitualmente, ¿tá? Entonces esa primera limpieza y desinfección es clave. Una vez que está limpio, lo tengo que revisar. El control e inspección es vital. Antes de que entre a las etapas de esterilización, que vaya a las etapas ya grises, porque ya salen de esta área que es relativamente sucia, tengo que tener un control y una inspección. ¿Sí? Ahí me voy a asegurar que el material está seco. ¿Ah? Y ahí va a pasar a ser empaquetado. Ese material va a ser empaquetado según a qué proceso de esterilización vaya a ser remitido, porque según si va a ser a una esterilización por vapor, va a poder llevar un tipo de material, si va a ser una esterilización por óxido de etileno puede llevar otro, si va a ser una esterilización por productos químicos es otro, ¿tá? Entonces, una vez que se empaqueta en forma adecuada, se entra al proceso de esterilización. Y luego de ese proceso de esterilización, que es lo que vamos a ver hoy, se va a proceder a hacer un almacenamiento. Ese almacenamiento, ¿cómo va a ser? Un almacenamiento controlado. ¿Por qué? Porque los productos son estériles. No se me puede romper los embalajes. Si a mí se me rompe el embalaje, pierdo la calidad de esterilidad. Y después, obviamente, va a ser transportado al lugar donde yo necesite que se utilice. Entonces, para eso, yo hoy un poquito más temprano les decía que podía esterilizar productos de látex, podría esterilizar acero inoxidable, podía esterilizar vidrios, ropa, textiles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de este tipo de productos que se van a esterilizar resisten situaciones diferentes. ¿Sí? Si yo tengo un plástico, no lo puedo poner en un horno, porque ¿qué le va a pasar a un plástico en un horno? Si ustedes en la cocina de su casa prenden el horno y ponen algo de plástico y lo ponen a 250 grados y se va a derretir. Bueno, lo mismo me va a pasar en los procesos de esterilización. Entonces yo debo tener cuidado, prestar especial atención, quien trabaja en el área de centros de materiales, qué producto va a poder ser esterilizado según el método. ¿Tá? Entonces yo me voy a encontrar a tipos de procesos de esterilización, ¿tá? Los métodos de esterilización. Esta es pregunta de examen, es pregunta de repartido diario, esta se la tienen que aprender, ¿tá? Entonces, ¿cuáles son los métodos? Bueno, tengo calor seco, calor húmedo, filtración, sustancias químicas y radiación. Cuando yo hablo de calor seco, estoy hablando básicamente de hornos, que se utilizan las Pupinel. Pupinel era una marca que son pequeños hornitos que trabajan a temperaturas altas, a 180 grados. ¿Qué es lo que me va a importar cuando yo esterilizo por calor seco? Me va a importar el tiempo de exposición y la temperatura. No es solo que llegue a 180 grados, sino que llegue a 180 grados por determinada cantidad de minutos. ¿Ah? Entonces, esta esterilización se logra en estufas que alcanzan altas temperaturas. Un ejemplo que se utiliza este método es material quirúrgico, talcos, vaselina, silicona líquida, aceites. La esterilización por calor seco básicamente es la que ustedes ven en los odontólogos, ¿tá? Es con la cual los odontólogos tratan su material. Vieron que a veces cuando los van a atender, ellos vienen con unas cajitas que están calientes. Bueno, ellos esterilizan por calor seco. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque
son hornos de tamaños pequeños que pueden ser fácilmente localizados en un consultorio. Pero hay que tener mucho cuidado, porque esos hornos tienen que estar con un mantenimiento adecuado y hay que hacerle los controles a los procesos de esterilización, si no, porque la caja esté caliente no me asegura nada. Yo les dije que ustedes tenían que tener claro tiempo y temperatura, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los microorganismos cuando se está dando la esterilización por calor seco? Bueno, los microorganismos se mueren porque se deshidratan y se oxidan. ¿Ah? La esterilización se alcanza mediante la transferencia de energía calórica a los objetos a procesar y su efectividad va a depender de qué tanto pueda difundir el calor, la cantidad de calor disponible y los niveles de pérdida de calor. Por eso es que yo les digo que es muy importante mantener ese horno, ¿sí? Si los burletes están mal, tengo pérdida de calor importante, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las variables que a mí me interesaban en el calor seco y que yo siempre tengo que estar controlando? Uno es temperatura, que es la variable crítica, o sea, la temperatura es la medida de los niveles de energía presentes durante el proceso de esterilización, y el tiempo, el efecto de la energía del calor, que es en función del tiempo. A mayor temperatura, menor tiempo de esterilización. Es muy importante para mí temperatura y tiempo. No solo necesito llegar a determinada temperatura, sino que a su vez me tengo que asegurar que durante un determinado tiempo se mantenga esa temperatura. Entonces, las variables van a ser el tiempo, intervalo sobre el cual ocurre la destrucción microbiana, el tiempo de exposición, durante el cual la carga se expone a temperatura predeterminada para alcanzar la esterilización. Generalmente yo hablo de un ciclo que tiene 3 fases: calentamiento, exposición y enfriamiento. Entonces, el aire caliente se tiene que distribuir en forma uniforme. Es importante, cuando yo dispongo de la carga, el tamaño del paquete, la densidad de la carga, la forma de los instrumentos, la cantidad de paquetes y la distribución en la caja. Porque todo eso afecta la velocidad del flujo de aire y su distribución en la carga. Acá tienen, a modo de ejemplo, esterilización por calor seco, donde se exponen las temperaturas y los tiempos que se dan dentro de un hospital. Cuando yo trabajo a temperaturas altas, 180 grados, necesito como mínimo unos 30 minutos. Y no estoy hablando de que pueda disponer de instrumental quirúrgico. Lo mismo con 130, 170 grados. Miren, con 10 grados menos, 170 grados, aumenta mucho el tiempo, 60 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que yo empiezo a bajar las temperaturas y hago que las temperaturas empiecen a ser temperaturas manejables, vamos a llamarlo igual, 121 grados es una temperatura muy alta, ya estoy hablando de 6 horas. Entonces es bastante difícil la relación que hay entre la temperatura y el tiempo, ¿tá? Porque yo necesito dentro del hospital tener un tiempo acotado. Yo no puedo tener 6 horas, ¿sí? Porque necesito más de un turno trabajando. ¿Tá? ¿Qué ventajas tengo? Bueno, las ventajas es que permite esterilizar productos como talco, vaselina, silicona líquida y aceites. Es efectivo para el vidrio, no tiene efecto corrosivo sobre metales. El calor seco por conducción puede alcanzar toda la superficie de los equipos, que no puedan ser desarmados. Eso es muy importante porque me permite poder esterilizar productos que yo necesito que sean esterilizados y que a veces no puedo sacar de determinadas salas. ¿Tá? Puedo poner todo el equipo dentro. ¿Tá? ¿Cuál es la desventaja que tiene?
que el calor penetra los materiales de forma lenta e inconsistente, requiere altos tiempos, altas temperaturas y no todos los empaques son compatibles. Tengo cajas de Petri, tubos de ensayo, contenedores de acero inoxidable con tapa, bolsas de poliamida, papel de aluminio, que hacen que me reduzca mucho la disponibilidad. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa en los hospitales? En los hospitales yo puedo hacer una limpieza completa de equipos, de grasas, de talcos, ¿ah? Pero de gasas vaselinadas, de instrumentos que puedan ingresar totalmente secos, que puedan ir cerrados, que puedan ir en un contenedor de acero inoxidable. Acá tienen unas fotos para que vean cómo son los hornos son de tamaños pequeños, ¿tá? Vieron que hay que tener cuidado en la disposición, cómo se disponen los productos, ¿sí? En la actualidad, la esterilización por calor seco dentro de los hospitales no se está realizando. Ahí tienen otras fotos donde se ven que los hornos, porque son hornos, ¿no? Estas cámaras de calor seco son importantes, al punto que yo puedo entrar grandes cantidades de productos a esterilizar por este método.